Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir grande, víspera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Empiezo mañana. Voy a ser teleoperador, un llamador profesional. Si nos ponemos etimológicos, un obrero con teléfono. Me gusta pensar que voy a ser un obrero con teléfono. Tras años de conciencia política y algunos apuros de clases medias venidas a menos, podré levantar el puño y exclamar orgulloso que pertenezco a la clase obrera. Aunque sea por 3 meses, aunque sea por teléfono, aunque la fábrica sea una oficina guay con microondas, sillas cómodas con ruedas y una pared de cristal donde escribir bromas con rotulador. Así empieza Memorias de un teleoperador, el primer fanzine de nuestro querido amigo y excompañero de periodismo y comunicación audiovisual, Miguel Gómez. En él, a través de unos pequeños textos, nos muestra su día a día en las entrañas de una pequeña empresa que requiere de recién salidos de la universidad para ejercer como teleoperadores. Miguel, en su último año de carrera, dijo sí al que fue el contrato de prácticas con el que concluyó una etapa en la Facultad de Comunicación. Con un salario de miseria y a jornada completa, Miguel estuvo durante 3 meses en un pequeño espacio, acompañado de un ordenador y de un teléfono al que acabó cogiendo cariño. Y es que estas 22 páginas se componen de anécdotas, escenas bizarras, pero también emociones radicales que rara vez acostumbramos a escuchar. En sus breves apuntes de teleoperador se palpa la rabia de no encontrar un futuro en un mundo laboral que veta a los jóvenes. Se palpa también el odio a los de arriba, esos que explotan y se ríen ofreciendo contratos de formación que no forman, sino que explotan hasta la extenuación. Pero también se siente el compañerismo y mucha lucha de clases, a pesar de todo ese individualismo extremo que cercena toda unión, toda esperanza de cambio. Si este fanzine resulta tan potente es porque las experiencias que atraviesan a Miguel nos atraviesan a todos. Somos los hijos de la clase trabajadora que se formó y estudió una carrera universitaria que ya nadie nos pide. Somos los jóvenes que solo optan a curros precarios. Somos los insatisfechos, pero también los inconformistas. Por eso, al final de su fanzine, Miguel dice que los periodistas ahora somos teleoperadores, camareros, comerciales de saldo y parados. Hemos cambiado de posición, como los pulgares, pero ejercemos. No podemos evitarlo, ni pueden. Bienvenidos al 9º programa de La Placita. Empezamos este 9º programa de La Placita con una participación especial, la de nuestro compañero de periodismo y comunicación audiovisual, Miguel Gómez, que acaba de sacar su primer fanzine, que se llama Memorias de un teleoperador, y en la cual cuenta su experiencia como becario en una pequeña empresa en la que trabajó durante 3 meses como teleoperador. Y como en primer lugar quería preguntarte, porque no lo hemos explicado en la introducción, pero este fanzine acaba siendo fanzine, pero al principio son pequeños textos publicados en Facebook, y quería preguntarte cómo y por qué decides escribir esos textos y publicarlos. Bueno, un honor estar aquí, yo soy un fiel oyente. Muchas gracias por la introducción. La verdad es que yo lo escribía porque lo necesitaba, o sea, fueron como escupidos un poco de rabia, ¿sabes? Entonces lo ponía en Facebook porque de alguna manera es un territorio bastante cercano, bastante doméstico y
Y entonces yo entendí, digo, bueno, yo estoy acostumbrado a poner ya bastantes reflexiones y ladrillos absurdos en Facebook, y entonces, bueno, pues dije, total, si le gusta a alguien bien, y si no, nadie me va a juzgar demasiado, ¿no? Y entonces, bueno, luego pues resultó que a la gente le gustó mucho, y eso me sorprendió, porque yo creo que no es tanto por lo bien o lo mal que pueda estar escrito el libro, sino porque creo que hay mucha gente que se ha sentido identificada e interpelada con una situación muy demasiado transversal. Claro, esa es una cuestión, yo creo, bastante interesante, ¿no? Que ya hemos comentado alguna vez, y que tú sentiste que se produjo una recepción por parte de aquellas personas que de una forma u otra no participaron en los mismos espacios en los que tú te encontrabas, de militancia, etcétera. ¿Y cómo te sentiste al ver que esa recepción no se realizaba solo por parte de los de siempre, sino por esa otra gente? Me sorprendió muchísimo porque claro, porque al final tú te mueves en el ambiente en el que te mueves y estás acostumbrado a que, digamos, a apreciar y a fomentar los productos culturales con los que estás más, son los que eres más afín, ¿no? Digamos. Y gente que de repente, compañeros míos del colegio, gente de la universidad que nunca había mostrado ningún tipo de algún tipo de protesta o de conciencia, pues de repente que les gustara, a mí me sorprendió un montón, pero me gustó, pero a la vez también me dejó un poco chafado, en el sentido de, claro, es que es una situación mucho más extendida de lo que creemos. ¿Y por qué, cómo surge la idea del fanzine? ¿Cómo pasas de tener esos textos en Facebook a decir voy a llevar a cabo un fanzine y unirlo todo? Bueno, esto es un compañero también que estudió periodismo y comunicación audiovisual, que no tenía nada que hacer, o sea, es decir, había terminado el máster y no hacía nada. Entonces me dijo, bueno, pues quiero probar en esto de la edición. Y enseguida me lo sacó el tío, vamos, en un par de días ya lo teníamos, ¿no? Y me parece que ha acertado porque, con el formato, porque en general es un estilo que se lleva bastante rollo en los mercadillos punkis y todo eso, pero creo que la gente lo compra también porque es muy barato y porque es muy barato producir, y en general creo que los lectores precisamente de este fanzine son gente que tampoco se puede permitir el comprarse libritos de Acal muy caros, sino gente que, pues, que tiene para lo que tiene y que tampoco tiene mucho tiempo, ¿no? Y entonces, en el sentido de que sean tan pocas páginas, creo que también un montón de gente le ha dado menos pereza en este capitalismo hiperacelerado en el que vivimos, pues leerlo. Claro, pero aquí podría plantearse, yo creo que, o sea, tú siendo periodista y comunicador audiovisual, entre comillas, de cómo se llame la denominación de esta carrera, claro, ¿por qué no decides crear un fanzine y no decides, por ejemplo, poner por escrito estas experiencias y llevarlas en un reportaje y venderlas a algún medio, etcétera? ¿Por qué decides hacer un fanzine y no un reportaje? Bueno, para empezar, porque creo que el acceso a los medios de comunicación es muy estrecho. O sea, la posibilidad de acceder a un medio de comunicación es mucho más estrecha de la que la gente se piensa. Tú puedes enviar un montón de textos a un medio que lo normal es que no te contesten, que también a la gente que eligen en torno a freelance pues también son siempre gente que ya conocen y tal. O sea, la oportunidad de participar en medios de comunicación es mucho más estrecha, incluso en los medios, digamos, más concienciados, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es un formato que, o sea, que el hecho de agruparlo todo y no publicarlo en medios de comunicación, creo que permite como que seguir la historia de una manera continuada, ¿no? De un relato como más global, que a lo mejor ir publicando como los folletines estos, pues el poder continuar, el que la gente se haga una idea global y que tarde menos, creo que también es interesante a la hora de entender el producto o lo que sea. Sí. Y de este fanzine, que como sabemos está compuesto por muchísimos textos y algún otro texto que se denomina inciso, ¿no? o algo así, como que sirve para un poco contextualizar cómo se lleva a cabo esa práctica tuya cotidiana del día a día en la empresa. De todos estos textos, ¿cuál es el que destacarías? ¿O te gustaría hablar de alguna historia especial o de tu experiencia durante esos 3 meses? ¿Qué te llamó más la atención o qué te dejó más tocado? Lo que me dejó más tocado es hay 2 textos dedicados a un compañero mío polaco, que además vi cómo se iba de la empresa, digamos, después de estar 2 años en una beca falsa, cobrando lo mismo que nosotros. Nosotros, aparte de cobrar una mierda, pero una mierda, eran 400 euros a jornada completa. Pero aparte de eso es que no teníamos ni vacaciones ni derechos de ese estilo, ¿no? Entonces era un compañero que se hacía un montón de horas extras, que estaba para un rote por un desconsigo, y aún así la empresa no fue capaz de renovarle, ¿no? Y entonces eso a mí me dejó muy tocado porque era el ejemplo perfecto, ¿no? Eso es como una hostia a la meritocracia en toda la cara.
la verdad. Y encontraste luego a la hora de hacer el fanzine y sobre todo en tu día a día, ¿encontraste elementos comunes con esa otra gente que estaba allí, que igual venían de sitios diferentes a los tuyos? ¿Qué te unía y qué te diferenciaba con ellos? A mí me gustaba por eso también, lo que estabas comentando antes de que la gente a lo mejor que no forma parte de los espacios más concienciados, o los espacios tal, me gustó porque incluso pensando políticamente en la mayoría de las cosas de una manera antagónica, eran capaces de entender que ahí algo no estaba funcionando. Y eso es a mí lo que más me sorprendió. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que el tiempo y el espacio crea redes de solidaridad. La gente no... O sea, una de las cosas con las que juega precisamente, con las que juegan empresas como esta, es que al final tú conoces a tus compañeros, estás mucho tiempo con ellos, acabas creando pues, amistad, acabas creando afinidad y a la gente le gusta ir al trabajo, al fin y al cabo. O sea, a la gente le gusta pasar el tiempo en un sitio con un horario, con una gente que conoce, que se lo pasa más o menos bien, que eso no es una locura, y ellos aprovechan de eso. Ellos aprovechan para decir, mejor que estés en tu casa llorando, vente aquí y por una mierda haznos el trabajo, que total no es tan duro. Y lo aprovechan y creo que eso es lo que más funciona. O sea, que por un lado... claro, notaban la explotación como nosotros, por otro lado, pues les caracterizaba la apatía que suele caracterizar a nuestra generación a la hora de hablar en temas laborales y por último, pues eso también era un juego siempre muy, muy ambiguo, ¿no? De sensaciones todo el rato. Sí. Y después de esta experiencia con este primer fanzine, ¿tienes en mente llevar a cabo algún otro proyecto de este tipo? ¿También en fanzine, en otro formato? No sé, cuéntame. Pues nada, yo publico mis mierdas en Facebook, entonces creo que ha tenido una acogida increíble. O sea, vamos a sacar la 5ª edición y sí, o sea, yo ya total, pues ya que me he tirado a la arena, pues intentaré sacar una cosa parecida con textos más dispersos temáticamente. Y nada, porque creo que al final hay que escribir y contar las cosas como podamos. Pues nada, de momento, pues muchas gracias por Muchas gracias venir a aquí vosotros. a la placita Es un y pondremos ahí en esa buena descripción el correo donde pueden comprar el fanzine de Memorias de un teleoperador, que desde aquí recomendamos mucho. Y nada, muchas gracias por estar aquí. A continuación se incorporan nuestros compañeros de siempre, Miguel, Jorge y Ros. Y nada, un saludo y muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y me encanta la placita, a tope. Gracias. Volvemos en este 9º programa de la 2ª temporada de La Placita, en el que se han incorporado nuestros queridos compañeros tras la entrevista a Miguel Gómez por su fanzine Memorias de un teleoperador. ¡Viva Miguel y su paciencia! Entonces, volvemos con la sección de las míticas de Ross, que ha dicho que no quiere que contemos de qué va a hablar. Así que no hagas tu sección directamente y ya está, si quieres. Pues, No, a ver, ¿de qué vas a hablar hoy? pues voy a hablaros de Siddhartha Gautama. Siddhartha, eso es un libro de Hermann Hesse, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero... Te ha volado la mente, te ha volado la mente. ¿Sabéis quién es Siddhartha Gautama? A lo mejor todos le conocéis por el sobrenombre de Buda. ¡Hostia! Buda. Buda. Oh. Buda, fantasía, ¿no? Fantasía. Bueno, pues lo primero... Es su nueva palabra favorita. Dios, sí, se ha escupido la cerveza. Me he puesto nervioso. Lo primero que hay que Buda. decir es que esto es He mojado braga. una advertencia a todo el mundo. El Buda gordo no es Buda. Eso es una de las Es grandes... falete. Es una de las grandes mentiras de la historia. ¿Por qué? El Buda gordo es un sacerdote zen que se dice algo, es como Botai o algo así, que es chino y se pronuncia algo parecido a Buda. Y entonces, como que se asimilaron las dos ideas y para Occidente el Buda gordo, que es un monje zen que trae suerte, pasó a ser esta persona de la religión budista, que no nada tiene que ver. Entonces, voy a contar la historia de Buda, del primer Buda, porque Budas ha habido muchos. El primer Buda se llamaba Siddhartha Gautama y era un príncipe de un reino que se llamaba Sakya, que estaba más o menos en Nepal, India. Entonces es como originario de Nepal y vivió en la India también. Del siglo V es personaje histórico, se han encontrado algunas fuentecillas, pero no es
fuentes muy, claro, siglo V antes de Cristo. Siglo V antes de Cristo, ¿eh? Y resulta que... ¿Qué siglo has dicho? Quinto antes de Cristo. Quinto o sexto. Y A gusto del consumidor. es curioso cómo fue concebido, porque es un día la reina de este reino. Jotei. Oten. Sí, pero que luego no se Oten. pronuncia de otras maneras. Que la reina soñó con que un elefante como que la atravesaba y se introducía, un elefante blanco y se introducía dentro de ella. Y 9 meses después, eso es como fue concebido Buda. Y Vale. 9 meses después nació este príncipe, Siddhartha Gautama. Y Había- nació en mitad del campo, debajo de una palmera, y el parto fue muy, muy duro y la reina murió en el parto. ¿Más duro que la follada de un elefante? Sí, terrible. Y porque murió, con lo otro no murió. Entonces... y vinieron al nacimiento, vinieron ahí pues sabios y demás, hicieron una predicción al rey. Le dijeron que su hijo iba a ser o un gran rey o un gran monje. Claro, el rey se rayó un montón y dijo, vale, lo que voy a hacer es quitarle toda tentación de religión, de sufrimiento, de estas cosas que motivan a los ascetas indios. Voy a suprimirle todo eso de su vida, solo le voy a dio darle bollicaos. velocidad, no, felicidad para que se dedique A ser monje. no a ser rey. A ser Sería rey. lo contrario. Que sea un buen rey. Entonces le encierra en el palacio, nunca le deja salir y solo le muestra la felicidad. Si alguien había enfermo, fuera del palacio, se lo cargaban o lo que fuese. No existía ni enfermedad, ni existía la vejez, ni la muerte, ni nada. Entonces, claro, Aburrimiento. va creciendo, Siddhartha Gautama con 16 años, se casa, tiene hijos y demás, y un día decide... Perdón, que no, que me hace gracia, en plan, en medio de la sección del otro, pues qué puto aburrimiento. Un No, día, no, o sea, qué aburrimiento no tener muerte. O sea, yo sabéis que hablo de Sí, ahora muerte. No justifícalo. tener muerte, joder. un día llega y decide... No, que estaba yo pensando también. Por favor, déjame seguir a Rafa. Es broma, es broma. Mala baba. consigue Me he sentido salir, identificado. salir del palacio con su cochero. Y primero ven a una persona vieja. Y Siddhartha Gautama no sabe qué es eso. Y le dice a su cochero, ¿qué pasa aquí? Dice, pues esto es lo que se llama vejez, todo el mundo envejece. Y dice, hola, hola. Y luego se encuentra con un enfermo. Y dice, ¿qué es esto? Esto es enfermedad, todo el mundo se puede poner enfermo. Hola, hola, existe el sufrimiento. Luego un muerto. Hola, todo el mundo muere. Ese ala es muy Javier Cansado, me gusta. Y luego se encuentra con una asceta. Dice, ¿y este qué pasa con él? Dice, este es el que se ha intentado quitarse de todo eso y intentar conseguir la salvación del alma y a través de eso no tener ni sufrimiento, ni muerte, ni nada. Y entonces él se raya tanto que decide hacerse asceta. Como decide quitarse absolutamente todas las cosas de palacio y demás, se quita de todo y se dedica a la mendicación. Se vuelve un mendigo que va pidiendo limosna. Siddhartha. Sí, Siddhartha Gautama, el que era rey, Sí. se vuelve mendigo. Pero ve el que que era no es- príncipe. ve que no es el camino. Y entonces quiere ir más allá, estudia con los mejores maestros yogas, las mejores meditaciones y demás, pero no le pilla. Y se va a lo más radical. Y se vuelve un asceta de no comer nada, de solo dedicarse a meditación y demás, y se queda incluso anoréxico. Idea todo lo contrario a la imagen de Buda gordo que tenemos. Las imágenes de Buda anoréxico son bestiales. A ver si puedo subir una. Pero ve que tampoco es el camino. Y encuentra el camino se llama el camino del medio. Que no está ni entre un extremo ni entre el otro. Ciudadanos. Algo parecido. Y está 49 días meditando, comía y demás, pero meditando, intentando encontrar la iluminación. Y hay tormentas, vienen ahí pícaros a entretenerle, vienen demonios, viene de todo. Pero él a los 49 días consigue llegar al nirvana, consigue ver la luz. ¿Y qué? Se vuelve gordo, está claro. Consigue la inmortalidad del alma. Consigue que su cuerpo, aunque sea mortal, su alma pase a un estado distinto, un estado superior, ve la luz y se vuelve Buda. Buda significa el que ha visto la luz, el que la ha encontrado. Pero en vez de irse al nirvana, decide volver a la Tierra, o sea, quedarse en la Tierra y enseñar estas explicaciones. Y se tira el resto de su vida hasta los 80 años, él tenía 36 cuando encontró la luz, hasta los 80 años predicando esto y a los 80 años se va al nirvana.
Y por eso ahora tenemos la religión que se llama el budismo, que no comprende, no es ningún dios, es juntar tu alma con la naturaleza, con el todo. Él se unió al cosmos, por así decirlo. Es una religión que no tiene dios y que os acabo de contar la historia del primer Buda, del origen de todo. Pues Luego- esta sí que me ha gustado. esta Luego me ha habido gustado. muchos Budas. Cada cierto tiempo. Pero ¿qué sale tenían uno. que tener esos para considerarse budas? Que han encontrado la iluminación. O sea, que ha pasado pocas veces, digamos. Sí, se han dado en unos cuantos casos, igual que santos estas cosas se daban más antes, ahora es más Pero difícil. ahí, ¿cómo se ve quién ha llegado a la iluminación? Ahora están las reencarnaciones estas de Nepal y demás, que siempre cada cierto tiempo te salen las reencarnaciones. Pero luego, como que Buda tiene unas cualidades fijas que como que se pueden ver en una persona. Pero vamos, en Nepal desde niños ya les cogen para ser nuevos Budas. estas cosas. Amigo. Bueno, joder, pues muy interesante, la verdad, estas míticas de Ross. Nos vamos a hacer budistas. Como Lisa Simpson. Estaría guapo. Sí. Estaría guapo. A meditar aquí. Pues nada, muchas gracias y darle a la musiquita a Vivi Leflem. Bobby. Te mataré con mis zapatos de claqué. Volvemos en este caso con la sección de los muertos, como está Jorge, nuestro querido estoy? ¿Cómo Jorge, estoy? porque está bastante fresco. Estoy congelado. Estás bastante fresquito. Soy un producto de la sirena. ¿De qué nos vas a contar hoy? Pues hoy voy a hablar de superhéroes. Bueno, ya estamos con la propaganda. Estamos con la propaganda. Vamos a hablar de superhéroes porque ahora está muy de moda el tema de los Vengadores y me parece a mí que pues es un tema que toca. Es como Vox y Vengadores y Vox. De hecho, la manera de frenar a Vox es con los Vengadores, seguramente. Lo primero que voy a preguntaros es ¿qué es para vosotros un superhéroe? Porque quiero saber qué opináis sobre lo que es un superhéroe. ¿Hay opciones? No, Joder, macho. no hay opciones esta Pues vez. va a ser ¿Qué obsceno. opinas, Miguel? ¿Tú qué crees que es un superhéroe? ¿Qué consideras un superhéroe? ¿Pero qué quieres? ¿Que te haga yo tu sección o qué? No, quiero que me hagas una pregunta. Esto es picadito, ¿eh? Una respuesta concisa. Pues un superhéroe es la elevación del concepto de héroe que tenían los griegos para hacer cómics, para vender cómics. Para vender. Sí. O sea, puro mercantil. La nueva epopeya. Epopeya, vale. Edu, ¿tú qué opinas que es un superhéroe? Un superhéroe. ¿Qué es un superhéroe? Para mí, gente como Sánchez Dragó, que sigue dando la tabarra a... Que sobrevive solo para dar la tabarra. Es bien. Que a pesar de irse a Tailandia y meterse de todo, sigue todavía vivo. Y meterlo todo. ¿Qué te ocurre, Vivi? ¿Qué te Perdón, pasa? joder, Dios. ¿Y tú, Ros, qué opinas? Pues yo creo que es un héroe, pero súper. O sea, es como si a Hércules le picara una araña radiactiva. Vale, guapo, ¿eh? bien. Va un poco en mi línea. Me ha gustado, me ha gustado. Un poco en mi sí, línea. sí, bien, bien. Pues yo vengo a hablar hoy de superhéroes y la historia de la que trata el asunto comienza un 26 de abril de 1986, ¿vale? Cuando tuvo lugar una de las mayores catástrofes de la historia que se recuerdan. Hostia, Mundial de España, ¿eh? Mundial de España. No, el 82 era, perdón. En el Perdón, me he colado. 82, claro, sí. 4 años después no sé dónde fue el Mundial, pero bueno. Me he colado. ¿Cuál fue esta cosita que pasó? Pues la explosión del reactor número 4 de tipo RBMK-1000 perteneciente a la central nuclear que llevaba el nombre de nuestro querido cabezón, Vladimir Ilich Lenin. Y no es otra que la catástrofe de Chernóbil. Ese peso. Que Este todos es mi tema, pero joder, conocemos. o sea, ¿quieres Me voy, que a te haga meter, tu me sección? voy a meter un poquito en ciencia, sí, por lo tanto podemos omitir tu parte, lo cual sería muy beneficioso para los oídos de nuestros teleoyentes. Teleoyentes, sí. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió en Chernóbil? Pues un poco por encima. Los trabajadores en aquel momento, cuando se produce la catástrofe, estaban realizando un experimento para un programa militar del ejército soviético, que se supone que más o menos la idea era comprobar si podían seguir funcionando los reactores si se producía un corte en el suministro. ¿Qué pasó? Pues que se produjo una sobrecarga en el experimento y uno de los reactores, concretamente el 4, no contaba con un sistema de seguridad actualizado. Entonces, bueno, todos sabemos lo que vino después, pero se sabe poco de cómo se contuvo el asunto, porque todos sabemos que fue un desastre, que le hicieron un sarcófago al reactor para contener esa radiación y demás, pero bueno, hubo una serie de personas, de hecho, se comenta incluso que miles de personas, que fueron llamados los liquidadores, bomberos, ejército, gente voluntaria, físicos, ingenieros y demás, que fueron allí a dos cosas muy concretas.
extinguir primero el fuego originado tras la explosión, porque era necesario, si no, no se podía después contener la radiación, y bloquear el foco de radiación proveniente del reactor, o sea que telita. No, parece, en la teoría está muy bien, 2 cosas nada más, pero tela. Pero es que además de eso, descubrieron que habría un problemilla. Y es que un problemilla no menor, o dicho de otra manera, bastante gordo, que es que el reactor contaba con una serie de piscinas y conductos justo por debajo. Estas piscinas, destinadas a refrigerar el reactor y evacuar el vapor si hiciera o hiciese falta, contenían unos niveles excesivos de agua como consecuencia de las labores de emergencia. O sea, ¿qué había pasado? Que de primeras no se sabía que el reactor había explosionado, entonces los bomberos estaban echando agua y agua y agua constantemente encima del reactor. Esto generó muchas reacción con el núcleo que se estaba fundiendo y generó muchas nubes de vapor que esparcieron más la contaminación. Cuando se dan cuenta de la gravedad del asunto, dejan de hacerlo. ¿Pero qué pasa? Que las piscinas ya están muy cargadas de agua. Tenían unos niveles excesivos de agua como consecuencia de esas labores. Mientras tanto, justo por encima de esas piscinas, el reactor está en proceso de degradación fundiéndose y generando un material conocido como corio altamente radiactivo. Vale, pues ¿cuál era el problemilla para realizar las 2 tareas que hemos dicho antes? Que si el corio y el agua entraban en contacto, se originaría una gran explosión de vapor que enviaría grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera y a las aguas subterráneas. Esto tenía 2 cosas. Expandiría la contaminación radiactiva por todo el continente europeo, o sea, se armaría la de Dios, y además la explosión en cadena de los reactores próximos, lo cual haría que la primera explosión fuese mucho más agravada con esta segunda en cadena. ¿Con la solución cuál era? Desaguar. Había que desaguar esas cosas para que una cosa no entrase en contacto con la otra. ¿Qué pasa? Que las válvulas de las piscinas se podían accionar de manera electrónica, pero el sistema estaba inutilizado y solo podían abrirse manualmente. Y aquí es donde entran en juego nuestro trío de héroes, o superhéroes, como he venido a llamarles yo. Alexei Ananenko, ingeniero nuclear involucrado en el desarrollo del complejo de Chernóbil. Valery Bespalov, uno de los ingenieros que trabajaban en la central, y Boris Baranov, un joven trabajador de la central. Los 2 primeros tenían familia, estaban casados, tenían hijos, el tercero no tenía familia. Y bueno, ¿por qué eran necesarios estos tipos? Pues el primero porque conocía la ubicación exacta de las válvulas, al haber creado el complejo, sabía dónde estaban y por lo tanto podía activarlas. Valery se sumergió con él en las piscinas de agua radiactiva para abrirlas, pero necesitaban un tercero para que les iluminase desde arriba. Y ese fue Boris. ¿Qué pasó? Pues que ellos entraron, se tuvieron que sumergir y era un viaje, pues como podéis imaginar, con billetes de ida. Porque la radiación que había ahí era bastante tocha. Entonces, cuando entraron, los técnicos desde fuera, minutos más tarde, comprobaron que el nivel de las aguas de ambas piscinas comenzaba a bajar. Por lo tanto, habían conseguido lo que pretendían. Y estos 3 personajes volvieron. Incluso creo que les llegaron a entrevistar las televisiones de la época, las televisiones soviéticas de la época. Pero, bueno, pues los 3 hombres murieron como consecuencia de la radioactividad. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto? Pocos días después. Pocos días después. Sí, o sea, no sé la cifra exacta porque incluso hay algunas, he visto que hay algunas que comentan que no salieron algunos ni de la piscina, pero lo que creo que sí que es cierto es que salieron, pero murieron al poco en un hospital de Moscú o de Kiev o de donde fuese. Porque hay que decir que Chernóbil está en Ucrania. Claro. Y eso... Parece así como, bueno, pues sí, otras personas que murieron, porque murieron muchas a raíz de la radiación, pero es que estas personas salvaron lo que hoy entendemos como Europa, porque la que se habría armado era cojonuda. Y no se conocen sus nombres. Así que yo quería hoy reivindicar, igual que en el anterior programa reivindicaba el papel de la mujer en la historia de las muertes, pues hoy quería reivindicar a superhéroes soviéticos y que os dejéis de mierdas. Spider-Man no existe, pero esta gente existió y gracias a ellos seguimos donde estamos. Fíjate. ¿Cuánto Y ya tiempo está. nos queda? ¿Ya está? ¿Ya se acabó? Lo que queréis comentar, ¿qué os parece? ¿Os parece una cosa, Ya, una a mí pregunta me que sí gustaría que comentar cosas. yo ¿no? quería preguntaros. Pues voy a comentar cosas. Comenta. Yo No, quería preguntaros que, una. que a mí me mola el tema Chernobyl, el tema nuclear, me mola. Sí, Estoy muy de documental. estamos Pero como muy déjame acabar. Vale. Déjame acabar, por favor. Déjame acabar, por favor. O sea, yo lo que he visto mucho en documentales, lo que se ve como gente, como que mandaban hordas de gente allí con palas, simplemente con palas y con un traje un poco Que no protegía. Que no protegía nada y como que cogían ciertos materiales y los volvían a echar. No sé si vosotros sabéis eso. ¿Qué materiales volvían a echar dentro o no sé? Yo sé que, por ejemplo, La verdad cuando es que me pillas un poco. Cuando se dieron cuenta de que el problema se agravaba si echaban agua, empezaron a echar arena.
para apagar el fuego, porque tú le quitas Ya, el claro. oxígeno con la igual arena era y eso. no generas una reacción en cadena del corio con el agua que provocaba nubes de vapor, porque eso se estaba degradando a miles de grados. O sea, era tremendo. Y yo lo que os quería preguntar era que si en caso de necesidad por vuestro país, por vuestra nación y por la humanidad os meteríais en un puto tanque radioactivo sabiendo que no vais a volver. Ya ves. Si quieres Sí, empiezo por ti, que eres un Hay- físico. hay Miguel. opciones. A veces, Puede ir otro. te doy la D si quieres, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Pues yo creo que cogería esa. Sí, ¿no? Sí. O Por sea la- que no por vuestro por país. España, por por España. No, por España no. Luego que si la cuestión nacional, pues se la dejamos Por a Vox. España que se meta Pablo Casado ahí a Bueno, pagar. pues si no hay nada más que comentar, ¿no? Pues a mí es oye, que este tema de Chernobyl me gusta, fíjate. Pues Pero- podemos hacer un Pero bueno, como se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Pues ya lo comentamos otro día. Muy bien. Que nada, ha estado muy interesante estos 3 héroes soviéticos. Muchas gracias, guapetón. Y dale a la música, Vivi, por favor. Ya. Volvemos en este noveno programa de La Placita con las cosas de la ciencia de Miguel. ¿Qué? ¿No vas a seguir hablando de neutrinos? Neutrinos ¿De bis. neutrinos? Neutrinos. bis. Neutrinos. Porque yo sé Nutren que la mucho. gente se quedó con ganas la semana pasada de que le contase lo que eran las oscilaciones y otras cosas que voy a contar. Pues yo creo que no. Antes de nada quiero decir que, bueno, quiero hacer una pequeña cosa porque es fe de errores, porque en el programa Sí. especial de Navidad De ratas. lo olvidé, bueno, O de tarras. cállate. Que no das una, cabrón. Bueno, en el programa especial de Navidad que hice dije que la Tierra estaba más lejos del Sol en invierno y no es cierto. O sea, el invierno tiene que ver con la oblicuidad de los rayos del Sol llegando a la Tierra y bueno, pues nada, quería Está más quería lejos decir del eso. hemisferio en el que toca invierno. Sí, bueno, no, pero no tiene nada que ver con la distancia, tiene que ver con la oblicuidad porque si no, no te funciona. Si no, da igual. Pero bueno, que eso Tiene que ver con la nuestros escuchantes son muy inteligentes y no esto. Bueno, otra cosa que quería comentar. Es súper, si queréis pasaros una noche de tecno loco, poned Neutrino en Spotify porque tenéis que bajar un poco, pero es una pasada la cantidad de remixes locos que os vais a encontrar. Está muy bien. Miguel, ¿tienes sección o qué está Tengo pasando, sección, Miguel? tengo sección. Sigo hablando de neutrinos. Esta es la primera cosa que quería decir de neutrinos. Voy con la siguiente. Los neutrinos aguardan muchos misterios y por eso yo quiero convenceros de que son la hostia. Entonces, os voy a contar lo que son la oscilación de los neutrinos. ¿Qué es lo que pasa con los neutrinos? Aparte de los que ya os comenté, de los que os hablé, realmente los neutrinos hay 3 tipos de neutrinos. Sí. Además, son necesarios para que las leyes de la física cuántica funcionen bien y tal, ¿no? Entonces, las tres... perdón... Vale, los 3 tipos de neutrinos diferentes que hay son electrónicos, muónicos y tauónicos. De los que estuvimos hablando la semana pasada, pues era de los ¿Tau de los o electrónicos. Tau. Vale. Como debe ser. Sí, De la letra tau. tal cual. Porque Vale. existen otras partículas también elementales que se llaman tauones o taus. Y pues están relacionados con ellos. Vale. Entonces, de los que hablamos la semana pasada eran de los electrónicos. Y ahora vamos a meternos ya al meollo máximo, que es Fuego. toda la mezcla, ¿vale? A Bien. todo lo negro. Bien. Pues os comenté la semana pasada también que los... Hace dos. No, era la semana pasada. Hace 2 semanas. Ah, perdón, Sí, es hace que 2 como semanas. no te ves los programas, pues no sabes cuándo Perdón. salen. Bueno, os comenté que una de las fuentes principales de neutrinos eran los reactores nucleares, ¿no? Bien, pues esa es una fuente que llamamos artificial, pero ¿Estás quitando la sección? sí, pero hay una fuente natural de neutrinos que es mucho más importante, que es el Sol. ¿Por qué el Sol? Porque como también saben nuestros escuchantes, pues son muy inteligentes. En el Sol lo que ocurre en el centro del Sol son reacciones nucleares constantemente. Y como ya comentamos en el programa pasado, las reacciones nucleares producen neutrinos, pero vamos, a cholón. Hay neutrinos a cajoporro. ¿De acuerdo? Entonces, Joder. sí. Entonces,
¿Qué es lo que se observó? Pues haciendo los modelos de cómo funcionaba el Sol por dentro y la cantidad de neutrinos que se deberían producir, se vio que se encontraban menos neutrinos de tipo electrónico de los que se deberían encontrar. ¿Y eso por qué? Esa es la pregunta que quería. Joder, es que esa es la pasión que busco yo que transmitiros. Bien, pues efectivamente algo no iba bien, ahí faltaban cosas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues un italiano que se llamaba Pontecorvo, que además es un tipo que Pontecorvo. Pontecorvo. Pero sí. eso es una frase en español. No sé. Pontecorvo. No sé. Bueno, sí, perdón. Bueno. Además que fue colaborador de la Unión Soviética, era comunista convencido este hombre. Y Este señor es que sigue la... En fin, sí. bien. Y efectivamente este programa nos está quedando como muy así, ¿no? Sí, muy de la casa. Muy de la clase obrera, ¿no? Ole, ole. Bueno, pues había teorizado con la posibilidad de que los neutrinos oscilasen. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se propagan, durante la propagación de los neutrinos, cambian de sabor, que es lo que llamamos sabor. Hace referencia, el sabor es un término físico que hace referencia al tipo de neutrino, electrónico, muónico o tauónico. Es un false friend que se ha traducido así No, en se español. llama flavor, en inglés es flavor, sabor. La Virgen. Pero Al bueno, grano. al grano. Entonces, la cuestión es que a medida que se propagan por el cosmos, desde donde se producen, desde el Sol hasta llegar a nosotros, dice Pontecorvo que posiblemente es que oscilen. ¿Qué quiere decir? Que van cambiando de tipo. O sea, lo que antes era un neutrino electrónico, pues pasa a ser un neutrino, llega a nosotros como un neutrino muónico. Y eso podría explicar por qué no estamos observando todos los electrónicos que deberíamos observar. ¿Vale? Bien, pues para que esto fuese posible, decía Pontecorvo, era necesario que los neutrinos tuviesen masa, que es contrario a lo que contábamos la semana pasada, que decíamos que los neutrinos ni tienen masa ni carga. ¿Y eso cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque lo que decía este Pontecorvo fue una extensión de la teoría introduciendo este elemento, que si los neutrinos tenían masa podían oscilar, y entonces si no podían te oscilar jodes. Así podíamos también. estar perdiendo esos neutrinos. Pues bien, un experimento, bueno, de hecho fueron 2 experimentos, Super Kamiokande y el SNO, el primero en Japón, el segundo estaba en Canadá o en Estados Unidos. Bueno, tengo dudas sobre el resto. Bueno, lo buscáis. Demostraron experimentalmente que efectivamente los neutrinos, o sea, teniendo en cuenta la oscilación de los neutrinos, se podía explicar este fenómeno de perder neutrinos electrónicos. ¿Y por qué pasan? O sea, ¿cuál era el criterio de pasar unos a otros? Porque hay 3 tipos, dijiste, ¿o qué? Sí, eso es. ¿Y los tauinos, por ejemplo, cuando...? Los tabones, Tabones, hay como eso. probabilidades de que se produzcan unos u otros y tal. Eso ya es más técnico, digamos que habría que entrar ya en muchos jaleos. Pondré formulitas. Y Este programa sí. Va a poner formulitas, tío, qué bien. bien, Viva la y gente. nada. Quería comentar la última cosa brutal de los neutrinos, y es que, claro, antes de saber que los neutrinos tenían masa, que es lo que se demostró en este experimento del 2015... Que O los sea, está neutrinos demostrado eso ahora ya. está demostrado Hay que los masa. neutrinos tienen masa. Es que O sea, que en el nos anterior han has mentido dicho en el que no. anterior. Efectivamente. Vaya trola solo para crear hype. Bien, pues Bueno. lo interesante que os quiero contar, si me da tiempo, es que antes Te da. de saber que los neutrinos tenían masa, se utilizaban para hacer pruebas sobre la relatividad especial. ¿Qué es esto de la relatividad especial? La teoría de la relatividad especial es una teoría que elaboró Einstein, ¿de acuerdo? Ya, voy a acabar, que os den por culo. Di que sí, viva los neutrinos. Sí. Lo que decía es que lo que dice la teoría de la relatividad especial es que las partículas que no tienen masa se propagan a la velocidad de la luz. Entonces, se utilizaban haces de neutrinos para probar que la relatividad especial era cierta, ¿de acuerdo? Ajá. Pues se descubrió se hizo un experimento que era el experimento Opera, que descubrió que los neutrinos iban más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo es posible eso? Eso viola toda la física moderna, se carga todas nuestras teorías. ¿Qué está pasando? Tendrán masa pero poca, porque para ir rápido no... Bueno, pues os cuento lo que pasó. Se descubrió después, surgió una polémica de la hostia porque nadie se lo creía. Un año después de estos resultados, que fue esto en 2011, en 2012 dijeron que lo que había pasado es que una fibra óptica estaba mal conectada y entonces estaba midiendo mal. Eso sí que es un troleo. Entonces, Joder, macho. Yo es que ya no sé qué Eso creerme de sí tu que es puta un sección, troleo. Miguel. Pues nada, y esto era lo que quería contaros. Pues nada, muchísimas gracias, Ole. Miguel. Hasta aquí el 9º programa de La Placita.
Nos vemos próximamente. Dale a la musiquita, dale fle. Conecta bien la fibra óptica, por favor. Cuanta más masa, mejor se pasa. Luego parece que vamos a la velocidad